Facebook. Hoy la iglesia ha iniciado a transmitir a través de esta red social y bendecimos a todos aquellos que están conectados en este momento con nosotros también. Y yo quisiera que usted pueda cerrar sus ojos un segundo, inclinar su cabeza y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que tú nos permites el día de hoy, Señor, de recibir la buena semilla, Señor. Permite que nuestros corazones sean una tierra idónea, Señor, para que esa semilla dé mucho fruto. Y como dice tu palabra, Señor, esa espada que corta en dos filos pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que tú puedas impactar nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero compartir el tema, cómo nuestra fe es puesta a prueba cuando las cosas no salen como las planeamos. Cómo nuestra fe es puesta a prueba cuando las cosas no salen como las planeamos. Y el ser humano, en su naturaleza, siempre planea en positivo. A nosotros nos encanta que usted planee un viaje, que usted planee una actividad en su vida, ¿cierto? Y que le salga bien. No nos gusta que nos salgan las cosas mal y uno llega y planea una situación y uno dice, ok, voy a planificar esta actividad de esta forma y vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto para que nos salga en positivo. Nos frustramos cuando planeamos hacer algo y ese algo nos sale mal. Y yo recuerdo hace unos días atrás, mis padres tenían que hacer un viaje fuera de la capital. Y me pidieron a mi esposa y a mí si podíamos servir de choferes, ir en el carro con ellos. Y entonces el destino de mis papás era cerca de la playa. Y quién sabe aprovechar un 2x1 cuando lo vea a la vista. Y entonces nosotros en la familia dijimos, el viaje era el mismo día, le dijimos a mi hijo de 3 años, Rubén, hoy vamos a ir a la playa. Bueno, mañana vamos a ir a la playa. Y usted sabe cómo se pone un niño de 3 añitos, ¿verdad? Cuando le dicen que ahora para la playa, dice, papá, ¿y puedo alistar las bolas? ¿Y puedo alistar las paletas y los cubos para hacer castillos de arena? Y todo lo que usted quiera, alístelo. Y planificamos algo. Pero usted sabe cómo es el clima de este bendito país, Costa Rica. Entonces, cuando íbamos de camino por la 27, se vino un aguacero de ese tamaño mayúsculo que usted y yo sabemos que cae en Costa Rica. Y él iba en su sillita, ¿verdad? Y decía, papá, ¿cuándo se va a ir la lluvia? Y yo quería decirle, ya, pero no depende de mí. Y resulta que llegamos, dejamos a mis papás y llegamos a nuestro destino y la lluvia no cesó. Y la playa estuvo oscura, mojada, mucho viento. ¿Y cómo le explica uno a un niño de 3 años que las cosas no salieron como él las pensaba y como las habíamos planeado? Muchas veces usted, hermana, ama de casa, ve en Buen Día, ¿verdad? Al chef haciendo la receta o se compra un libro de recetas, ¿verdad? Y usted ve que esa receta queda hermosísima, ¿verdad? Ese pastel se ve perfecto. Y entonces le dice, compre esto, ¿verdad? Hacen los cortes de toma y ya sale del horno y sale perfecto. Y le ponen así, lo decoran y usted dice, yo lo voy a hacer igual. Y entonces usted planea hacer esa receta. Y va y compra entusiasmada sus ingredientes y empieza a hornear esa receta, pero en el camino se da cuenta que no le está saliendo como usted esperaba. No está saliendo igual de como la estaba haciendo el chef. ¿Les ha pasado? Sí. Y ahí entra, ¿verdad? Entra un factor sorpresa que se llama la esperanza, la fe, ¿verdad? Y usted dice, no, yo le echo aquí, le echo un poquito más de Royal, no, le pongo un poquito más de azúcar, lo bato un poco más, esto tiene que quedar así a punto de cocción. Y empezamos a ver cómo salvamos la receta, porque nosotros planificamos en positivo. Ahora, iglesia, ¿qué pasa en nuestra vida? Nadie entra a un negocio para fracasar. Amén. Nadie planea un negocio para que le vaya mal. Nadie acepta un trabajo para que a los 15 días lo despidan. ¿Cierto? Nosotros no planificamos en negativo, planificamos en positivo. ¿Quién se casa para fracasar? ¿Quién tiene hijos para que no salgan bien? ¿Quién entra a un negocio para perder el dinero? ¿Quién espera de la vida estar enfermo? Y podemos llegar a un momento de nuestra vida en el que nos veamos en una situación que no planeamos. Y aquí es donde cierro la idea. Quizás hoy usted tiene el matrimonio que no planeó tener. Quizás hoy usted tiene el trabajo que no planeó tener.
Usted había planificado tener otro tipo de trabajo y no es el que tiene hoy en día. Quizás usted en este momento de su vida planificó tener una holgura económica distinta a la que tiene hoy, porque planificamos en positivo. Quizás nosotros en nuestra vida nos veíamos de hace unos 20 años para adelante y decíamos, no, cuando yo tenga 30, 40, 50 años yo voy a estar sano, toda mi vida voy a estar sano. Y usted planificó una vida llena de salud y quizás hoy no la tiene, la salud como usted la esperaba. No podemos contar con que las cosas siempre van a suceder como nosotros queremos, porque las cosas no siempre van a suceder como nosotros queremos. Lo que sí podemos contar es que Dios es Dios y Él no cambia. Amén. Y resulta que la Biblia cuenta una historia de Pablo, y le agradezco si usted me puede acompañar a Filipenses 1:12. Filipenses 1:12. Mientras lo busca, escúcheme. Pablo está en una situación que él no planeó estar. Todos recuerdan que Pablo antes era Saulo y perseguía a los cristianos, ¿correcto? Entonces Pablo se convierte. ¿Y qué es lo que Pablo planifica para su vida? Pablo dice, voy a empezar a hacer viajes misioneros, voy a empezar a predicar, voy a ir hasta lo último de esta tierra para predicar el evangelio de Dios. Y a cualquier cosa que se moviera, Pablo le predicaba. Pero resulta que un día Pablo se encuentra en la cárcel, lo toman prisionero y lo meten a la cárcel de Roma. Si me sigue acá, él está en una situación en la que él no planeó estar. ¿Sí? Él está en una situación en la que él no planeó estar. Él no planeó estar metido en esa prisión. Él quería estar predicando el evangelio, quería estar fundando iglesias, quería estar haciendo viajes misioneros. Y está en una cárcel muy distinta a lo que tal vez usted y yo podemos ver hoy en día en alguna toma de televisión. Una cárcel de aquellos siglos, empezando la historia después de Cristo. Un lugar inhóspito, oscuro, lleno de ratas, húmedo. ¿Quién sabe cómo lo alimentaban? Estaba preso, estaba amarrado con cadenas. Él está en una situación en la que él no pensó estar. Y él toma una pluma, una tinta y una hoja o un pergamino y le escribe una carta a la iglesia de Filipenses. Estando él en la cárcel, en ese estado que él no planeó, escribe lo que usted y yo vamos a leer. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene la oportunidad de cambiar en su teléfono, en su tableta la versión, hágalo, y si lo tiene en la Reina Valera, síganos. Dice el versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente: además, mis hermanos, mis amados hermanos, quiero que sepan, escucha iglesia, que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Él está en la cárcel y dice, todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Aun cuando estemos en una situación no planeada, nuestras prisiones sirven para cosas buenas. Aun cuando estemos en una situación no planeada, nuestras prisiones sirven para cosas buenas. Seguimos. Versículo 13. Pues cada persona de aquí, incluida la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por Cristo. ¿Me está siguiendo? Él está en la cárcel. Y él dice, cada persona de aquí sabe que estoy encadenado por Cristo. Nuestros problemas y nuestras dificultades sirven para que gente conozca de Cristo, no solo nuestros éxitos. ¿Me sigue? No solo sus éxitos. Pablo no está viviendo una época gloriosa, no está viviendo una época orgullosa. No está diciendo, la gente conoce de Cristo porque yo acabo de predicarle a 5,000 personas y pude hacer milagros. Él está en una cárcel, está viviendo una prisión, está viviendo un momento difícil de su vida. Y aún así él dice, hasta la guardia del palacio, hasta el guarda que lo saca, que lo mete a la cárcel, que le tira la comida, que probablemente cuando llegó lo trataba mal, hasta ese guarda sabe que yo estoy aquí por Cristo. Es decir, en una situación difícil de la vida que todos podemos tener, póngale el nombre que usted quiera, la prisión que usted quiera, hay gente que a través de la situación que yo esté pasando puede conocer de Cristo.
Dice el versículo 14, y dado que estoy preso, la mayoría de creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Producto de que él está preso, la gente que estaba también presa empiezan a contagiarse de la valentía de Pablo. Y entonces yo me imagino la gente que está en la cárcel, los cristianos que también estaban encerrados ahí y decían, vean la actitud de Pablo, Pablo está predicando, Pablo está orando, Pablo está creyendo, le está contando a los guardas, está escribiendo a las iglesias, está mandando mensajes. Y la gente se empieza a contagiar de esa valentía. ¿Qué debería decir una persona en una crisis, en una prisión? Soy un desdichado. Soy un desdichado porque le serví a Dios tanto tiempo, pudo haber dicho Pablo. Yo estaba fundando iglesias, estaba predicando el evangelio, te estaba sirviendo, estaba viniendo a la iglesia. Te estaba sirviendo Dios. Y no escuchamos a Pablo en este versículo decir, soy un desdichado, soy un desgraciado, la estoy pasando mal, me pasan las ratas alrededor de la piel, por favor oren por mí. Pablo dice, con valentía contagio a los demás. Con valentía él contagiaba a los demás. Vamos al versículo 19. Dice, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado. Pablo dice, por la ayuda de Jesucristo, esto dará por resultado mi libertad. La pregunta la tiene en ese momento. Él está en la cárcel, él no tiene la libertad. ¿Qué situación nosotros podemos estar viviendo y estamos esperando que sea resuelta? Porque él dice, yo sé que mi libertad llega, pero mientras llega mi libertad, yo sé que yo no voy a ser avergonzado. Mientras llegaba la libertad de Pablo, Pablo sabía que él no iba a ser avergonzado. ¿Usted cree que los guardas, después de que él empezara a predicar y de ver su actitud, se burlaban de él? No. No, porque aún en medio de su cárcel él era respetado. Él no iba a ser avergonzado. Dice, tengo la plena seguridad de que no será avergonzado. ¿Sabe qué es estar pleno, iglesia? Escuche, literal del diccionario, cubre todos los aspectos o el límite máximo de lo que se expresa, es estar entero o repleto. Pablo estaba repleto, entero de seguridad de que él no se iba a avergonzar. Pero ¿qué pasa con nosotros hoy en día? Vivimos una situación y decimos, yo sé que Dios me va a sanar. Yo sé que Dios me va a sanar. Nos vemos en una situación donde tenemos una enfermedad y decimos, yo sé que Dios me va a sanar. Yo creo en mi libertad como Pablo, pero resulta que nos sentimos más enfermos. Resulta que tenemos un diagnóstico en la mano que nos dice que estamos enfermos. Creemos que nuestros hijos van a cambiar, pero resulta que los vemos más rebeldes. Y seguimos orando y en lugar de ver un cambio los vemos más rebeldes. Creemos que nuestra economía va a cambiar. Y empezamos a orar y decimos, yo tengo la confianza de que Dios me dará la libertad, como Pablo. Pero resulta que llega un momento en que nos vemos más apretados financieramente. Y de alguna forma el ser humano se comporta como un avergonzado de la fe. ¿Me está siguiendo? De alguna forma nos llegamos a comportar como un avergonzado de la fe porque decimos, mi fe no me alcanzó. ¿Usted alguna vez ha dicho, mi fe no me alcanzó? Yo sí. Y usted dice, yo estoy orando por esto, yo necesito que Dios me saque de esta, pero no me saca. Y Pablo dice, yo estoy entero, estoy lleno de que yo no me voy a avergonzar, pero muchas veces en nuestra vida estamos en una situación económica y lo que hacemos es quedarnos escondidos, porque nos avergonzamos de la fe, porque creemos que nuestra fe no alcanzó. La pregunta es, ¿nuestra fe no alcanzó o nuestra fe está siendo probada? Y yo quiero esta mañana enseñarle 4 principios de cómo se comporta una fe cuando es puesta a prueba. 4 principios de cómo se comporta una fe cuando es puesta a prueba. Y el primero, si me acompaña el versículo 20, por favor. La segunda parte del versículo dice,
está hablando Pablo, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. ¿Sabe cómo se comporta una fe en prueba? Punto 1, fe es seguir a Jesús en medio de las circunstancias. Fe es seguir a Jesús en medio de las circunstancias. Dice, la fe es seguir teniendo valentía. Escuche esto, es seguir a Jesús en el peor de los casos, esperando el mejor de los resultados. La fe es seguir en el peor de los casos, seguir a Jesús esperando el mejor de los resultados. Dice que la fe necesita valentía para seguir a Jesús. ¿Cuántas veces usted planifica algo en su vida y eso no sale como usted lo planificó? Y no nos comportamos como valientes, nos comportamos como víctimas. Entonces usted ha escuchado a esa persona que usted la saluda y ¿cómo estás? Y aquí, en la lucha, sobreviviendo, pulseándola. Dice Pablo, seguiré actuando con valor por Cristo. Seguiré actuando con valor por Cristo. Es decir, para seguir a Jesús se ocupa valor, se ocupa valentía. Cuando usted está en medio de una situación que es adversa, para que usted siga actuando con valor hacia Cristo, usted necesita fuerzas, usted necesita agarrarse de Dios, necesita valentía para continuar. Por eso la Biblia habla de que el reino de los cielos es ¿de qué? De los valientes, de los violentos. Porque las cosas se conquistan, las cosas no caen por regalo. Es fácil hablar de Jesús cuando todo te va bien. Qué fácil es hablar de Jesús cuando todo te va bien. Qué fácil es hablar de la iglesia cuando todo te va bien. Pero qué difícil es hablar de Jesús cuando las cosas no salen como las planeamos. Y Pablo está diciendo, yo requiero valentía para seguir a Jesús y para hablar de Jesús en medio de cuando las cosas no me están saliendo bien, porque mi fe está siendo probada. Y seguir a Jesús es seguir a Jesús en su casa, es venir a la iglesia, es congregarse, es seguirle a Él con valentía. Pero cuando nos topamos una situación complicada en la vida, ¿qué es lo primero que a veces hacemos? Dar un paso al lado y alejarnos. ¿Les ha pasado? A mí también. Porque nos falta ese pico de valentía, esa diferencia de valentía. Y vea cómo termina el versículo Pablo. Como lo he hecho en el pasado. Pablo dice, sigo con valor a Cristo como lo he hecho en el pasado. ¿Cuál pasado, iglesia? Si usted recuerda la historia de Pablo, Pablo perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos. Y llega un momento en que él se convierte y él empieza a predicar el evangelio y él empieza a fundar iglesias y él empieza a hacer viajes misioneros. Entonces él dice, así como yo lo he hecho en el pasado, cuando la tenía todas fáciles, cuando todas eran bonitas, cuando veía todo claro, a colores, así como lo hice en el pasado, cuando todo estaba bien, necesito valor para hacerlo ahorita cuando no todo está bien. A eso se refiere Pablo cuando dice, necesito seguir a Jesús, seguir actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. O sea, si lo hice cuando las cosas estaban fáciles y cuando las cosas estaban bien, tengo que hacerlo ahora cuando las cosas están complicadas. Tengo que hacerlo ahora cuando estoy en una situación en la que no planeé. Segundo punto, la fe es honrar a Jesús. ¿Qué dijimos del primero? La fe es seguir a Jesús en medio de las circunstancias. El 2, la fe es honrar a Jesús. Escuche lo que dice el mismo versículo que estamos leyendo. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo. Pablo dice, yo confío en que mi vida va a dar honor a Cristo. Sigue honrando a Jesús aunque no ha cambiado su condición en esa prisión. ¿Y cómo honra, cómo le da honor usted a alguien? Si en este momento nosotros hiciéramos un acto protocolario, oficial, y por esa puerta entra nuestro presidente
Nosotros tendríamos que levantarnos, guardar respeto mientras Él entra. Uno da honor, da honra a una persona por dos cosas: por quien la persona es y por lo que es capaz de hacer. ¿Ok? Usted da honor o honra a una persona por qué es capaz de hacer esa persona y por quién es esa persona. Entonces, resulta que a veces yo voy a los supermercados con mi hijo y a mi hijo le encantan las bolas. Entonces, cuando nosotros vamos caminando por el pasillo, él toma las bolas y me dice: papá, yo quiero una, yo quiero que me compres una, por favor, cómprame una bola. Él me está viendo a mí por lo que yo soy capaz de hacer. ¿Ok? Él me está pidiendo a mí una bola y me está viendo por lo que yo soy capaz de hacer. Entonces sabe que tengo el poder adquisitivo de sacar 1,000, 2,000 colones y comprar esa bola, que él no tiene ese poder. ¿Me está siguiendo? Él no puede comprarse la bola, pero él me busca a mí porque sabe que yo soy capaz de hacer lo que él no puede hacer. Otra cosa es que yo le diga no, que ahora lo vamos a ver. Pero resulta que aunque yo le diga que no, él puede ir en la noche a mi casa y en esos arrebatos que tienen los niños de ternura, se me puede tirar encima, abrazarme y decirme: papi, te amo, y darme 3 besos en mi cara y salir corriendo. Y eso que usted queda absolutamente derretido. ¿Qué está haciendo él ahí? Él me está buscando por quién soy yo, ya no por lo que yo puedo hacer. Él me está buscando porque simplemente yo soy su papá. Yo represento su papá. Entonces él me busca por quién yo soy. Entonces Pablo tiene una noción tan clara y dice: yo sé, Dios, de qué eres capaz de hacer, y yo sé quién eres, y seguiré honrándote toda mi vida. Yo sé que tú eres capaz de comprarme esas bolas. Yo sé que tú eres capaz de restaurar mi matrimonio. Yo sé que tú eres capaz de sacarme de esta crisis financiera. Yo sé que tú eres capaz de sanarme, de romper mis heridas, de sanar mis heridas. Pero también sé que tú eres Dios. Dios restaura, rompe adicciones, hace milagros, sana, cura las heridas, es soberano, sustenta la creación en su mano, es el creador del universo. Una hoja no se mueve si no es por Él. Nuestros cabellos están contados, eso es Él. Entonces Pablo dice: escuche, aun cuando Dios no hace lo que yo sé que Él es capaz de hacer, Dios sigue siendo quien Él es. Por lo tanto, mi fe seguirá trabajando para dar honor a quien yo sé que Dios es. Yo sé que Dios puede sacarme de esta situación, yo sé que Él tiene la capacidad de sacarme, pero mientras lo hace, dice Pablo, yo seguiré honrándolo porque yo sé quién es Él. Pero ¿cómo actúa el ser humano muchas veces? Yo sé que Dios es capaz de sacarme de esta, yo sé que yo sé que Dios me puede dar ese trabajo, pero démelo Señor, pero démelo. Y Dios no llega y lo da y se nos acabó la fe. Porque nos olvidamos de darle honor a Dios, y darle honor es en 2 vías: por lo que Él es capaz de hacer, que Él en su soberanía decide si nos lo hace o no nos lo hace, y por quién es Él. Él nunca deja de ser nuestro papá. Por más que Rubén me pida a mí que le compre la bola y yo le diga que no, yo no dejo de ser su papá. Él no deja de buscarme para darme un abrazo, porque yo sigo representando a alguien para Él, soy su papá. Mi fe me debe alcanzar para honrarle, aunque no cambie mi realidad, aunque yo siga en prisión. La realidad de Pablo cambió, no cambió, él seguía estando en prisión, pero él seguía honrando a Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Que nuestra realidad no cambia y nos sentimos mal y nuestra fe está siendo puesta a prueba y simplemente dejamos de creer, dejamos de honrar a Dios. Pablo dice literalmente: confío en que mi vida va a dar honor a Cristo, confío en que mi vida va a dar honor a Cristo, porque yo sé lo que Él es capaz de hacer y yo sé quién es Él. Tercer punto, ahí mismo en el versículo 20 al final, vea lo que dice Pablo: sea que yo viva o muera. El tercer punto es: la fe es soltar el control a Jesús. ¿Escuchó?
soltar el control a Jesús. Pablo dice, yo no sé cómo, vivo o muerto. Él está diciendo, yo no tengo el cómo ni el cuándo. ¿Me está siguiendo, iglesia? Pablo no tenía el cómo ni el cuándo. Voy a salir vivo o muerto, no tengo el control. ¿Cuántas veces queremos, a través de nuestra fe, tener el cómo y el cuándo a nuestra conveniencia? Y usted tiene una situación difícil y usted le tiene que decir a Dios, Dios, yo necesito que sea de esta forma. Yo necesito que lo hagas de esta forma y que lo hagas antes de que tenga que pagar la casa. Y que lo hagas antes de que me den ese resultado y que lo hagas antes de que la gente se dé cuenta de lo que me pasó y que lo hagas antes de... Queremos coaccionar el control a Dios, aquí está el control y nosotros le decimos, ayúdeme, aquí está la fe, pero suave, yo sigo teniendo el control, yo quiero decirte cómo. Dios es un Dios soberano, creativo, y en la forma en la que le responde a la hermana no me responde a mí. Y podemos estar en la misma situación y Él sabrá cuándo le responde a la hermana y cuándo me responde a mí. Y Pablo termina teniendo una noción tan clara de lo que está viviendo que Pablo dice, vivo o muerto. Yo sigo honrando a Jesús, vivo o muerto. Yo no tengo el cómo, yo no tengo el cuándo. Yo no le puedo torcer el brazo a Dios y decirle, Dios, yo quiero que lo hagas de esta forma. Y si Dios no lo hace, pero es que tiene que ser así. No. Una fe puesta a prueba le entrega el control del cómo y el cuándo a Dios. Rápidamente, hace unos años, mi esposa y yo teníamos un ahorro de una plata y queríamos comprar la casa. Y habíamos pasado algún tiempo ahorrando esa cantidad de dinero y logramos conseguir una opción. Le resumo la historia, fuimos al banco, el préstamo sale preaprobado y nos dicen, todo va bien, teníamos que entregar ese capital a la persona que construía la casa en una opción de compraventa. Y si perdíamos la opción de compraventa, solo nos devolvían el 10% del dinero. Entonces, hicimos todos los trámites con la proforma del banco, entregamos los papeles y empezó. Era una opción de compra, pero la casa se estaba construyendo. Entonces íbamos todos ilusionados a ver la casa, etc. 15 días después, ya usted sabe por dónde va la historia. Me llaman del banco y me dicen, don Andrés, preséntese al banco. Le tenemos una muy mala noticia, su préstamo no fue aprobado. Y yo le dije, ¿cómo es posible? Si todo lo planeamos de acuerdo a lo que tenía que darse. Y me dicen, sí, un tecnicismo al estresar la cuota en un porcentaje hacia arriba, no les da. Hicimos lo humanamente posible, les estoy resumiendo 22 días de crisis en 2 minutos. Los que han pasado por el tema de la casa saben de lo que estoy hablando. Hicimos todo lo posible, conseguir fiadores, hablar con familiares, etcétera, hacer de todo, y dijimos, de alguna forma hay que resolver esto. Nosotros queríamos tener control del qué, del cómo y del cuándo. Y resulta que, no lo digo porque esté mi suegro aquí sentado, pero mi suegro trabajó algunos años en el Banco Nacional. Y dijimos como buen tico, tenemos la pata. ¿Verdad? ¿Usted ha tenido una pata alguna vez en su vida? Yo tengo una en el Banco Nacional. Y dijimos, tenemos la pata. Hablamos con mi suegro y le dijimos, mire, vamos al banco, conozco a la gerente, hablemos con la gerente, levantamos ese requisito, todo va a salir bien. Y nosotros dijimos, claro, tenemos el cómo y el cuándo, es de esta forma, así tiene que ser. Nosotros le tenemos que ayudar a Dios en el cómo. Resulta que la gerente no nos atendió, de la puerta no pasamos y no pudimos aplicar el cómo que nosotros queríamos. 15 días después, me vuelve a llamar el banco, habíamos pasado orando y yo le dije a mi esposa el día anterior, vea, si Dios, eso que usted llega al último suspiro y usted dice que Dios haga lo que quiera, pero ¿por qué no lo hiciste desde el principio? ¿Por qué no pensaste así desde el principio? ¿Por qué nos cuesta tanto dejarle el control a Jesús? ¿Me está siguiendo? Y yo llegué esa noche y le dije a mi esposa, yo voy a ir mañana, le pedí una cita a esa muchacha, que Dios sepa que Dios haga lo que quiera, si perdemos el dinero, Dios sabrá, si lo que sea, ya teníamos fotos en el terreno, toda la ilusión del mundo. Yo llegué, me senté con ella, me atendió y me dijo, don Andrés, no hay nada que hacer. Después de media hora, retírese. Y así como de película, yo me levanto de la silla, ¿verdad? Voy para afuera y cuando abro la perilla de la puerta para irme, me dice, don Andrés, un segundo, me acaba de ingresar un correo, deme un segundo para leerlo. Y yo dije, el control es de Dios.
El correo decía algo así como que de acuerdo a una categoría de deudas que usted ha tenido en su historia en el banco, entonces si la categoría era positiva, usted le podían levantar un requisito del préstamo, etcétera. Usted no tiene deudas, don Andrés, nunca ha tenido deudas, usted es un AA, no sé qué. Le podemos levantar el requisito. Ahí está mi casa y ahí está el préstamo. Hoy vivo en mi casa. Pero ¿qué tuve que aprender yo? En el último segundo, cuando yo abrí la puerta, yo dije, Señor, esto es suyo. Usted sabe lo que hace con esto. Ahí fue cuando Dios respondió. Pero ¿qué tuve que aprender yo? Que era el cómo y el cuándo. Y yo me sentía avergonzado. Claro que me sentía avergonzado. Le había mandado WhatsApp a mis familiares, le había contado a mis amigos del trabajo que iba a tener casa. ¿Ah? Y después de haber dicho yo a mi jefe, mire, ocupo permisos para ir a hacer vueltas, llegar y decir, las fotos que tengo ahí ya esa no es mi casa. Y Pablo dice, tengo la plena seguridad de que yo no voy a ser avergonzado. Así sea el último segundo, así sea en el último suspiro, no se sienta avergonzado. Dios, confía en Dios, entregue el control, siga a Cristo. Y Dios se va a encargar del cómo y del cuándo. Cuarto, la fe es vivir con gozo. La fe es vivir con gozo. Vamos al versículo, al final de ese versículo, perdón, al versículo 18. El versículo 18 al final dice, el mensaje de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Pablo dice, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Para lo que para nosotros es alegría y felicidad, la Biblia lo llama gozo. Iglesia, la alegría y la felicidad es un sentimiento. Y hoy usted puede estar alegre y mañana puede estar triste. Y hoy puede estar feliz y mañana sentirse el desgraciado más grande de la vida. ¿Les ha pasado? A mí sí. Pero el gozo es un fruto del Espíritu, es un don. El gozo se mantiene aún en la tribulación, el gozo se mantiene en la dificultad. Sea que yo tenga trabajo o sea que no tenga trabajo, sigo estando gozoso porque no depende de mis sentimientos. Sea que tenga dinero o sea que no tenga dinero, sigo estando gozoso. Sea que me vaya bien en mi matrimonio, en mi vida, en mi universidad, donde yo esté o no, yo sigo estando gozoso. Pablo entiende eso y Pablo termina diciendo, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Es decir, a mí nadie me quita el gozo. Yo aquí estoy gozoso y aunque siga aquí me voy a seguir gozando. Aunque siga en esta situación, aunque siga en prisión, yo voy a seguir gozoso. Yo no sé en qué momento de su vida usted está y está en algo que usted no planeó. Es claro que usted no diseñó estar ahí donde está. Pero Pablo dice, sigo gozándome. Entrego el control. Porque él tenía una relación cercana con Cristo. Por eso tenía el don del Espíritu del gozo. El gozo no es un sentimiento, es un don. Y para terminar, yo quiero que usted me acompañe a Hebreos 11:13, por favor. Hebreos 11:13. Ese capítulo habla de los padres de la fe. Ese capítulo habla de los referentes de la fe. Y vea lo que dice el versículo 13. Voy a leer igual en la Nueva Traducción Viviente. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron de lejos y lo aceptaron con gusto. Escuche, no recibieron lo prometido y son padres de la fe. ¿Cómo es posible que usted sea un referente de la fe bíblico y usted no haya recibido lo que prometió, lo que le prometieron? Dice, lo vieron de lejos y lo aceptaron con gusto. ¿Usted recuerda a Moisés? ¿Cuál era la promesa de Moisés? La tierra prometida. ¿Entró? No entró. La vio.
¿Se acuerda de Abraham? ¿Cuál era la promesa de Abraham? Padre de naciones. Abraham vio las naciones. Abraham vio las naciones. No las vio, vio un pequeño muchacho, Isaac, que inclusive estuvo dispuesto a sacrificar, porque él tenía una promesa. Y dice, y aunque no recibieron lo prometido, lo aceptaron con gusto. Es mejor morir con fe que morir sin fe. ¿Por qué entonces son referentes de la fe, son padres de la fe si no recibieron su promesa? Porque la fe, y aquí es donde quería llegar, iglesia, la fe no se circunscribe a su resultado. Pablo quería ser libre. Pablo decía, yo confío en que yo voy a ser libre, pero mientras esté aquí, seguiré dándole el control a Cristo, el cómo y el cuándo. Mi vida lo va a seguir honrando, voy a seguir con fe y voy a seguir con valor a pesar de las circunstancias. Por eso Abraham es un padre de la fe, porque él no vio la promesa cumplida. Usted no puede circunscribir a un binario de un 1 o un 0 si se lo dieron o no se lo dieron. La fe no determina el resultado, la fe determina cómo usted camina en medio de la prueba, cómo usted camina en medio de algo que usted no planeó en su vida. Usted tal vez no planeó estar aquí donde está. Tal vez usted tenía una situación totalmente proyectada de forma diferente para su vida. Pablo también. Pero no es si me hace libre o no, porque Pablo termina diciendo, no me importa el cómo y no me importa el cuándo. No me importa si vivo o muerto, pero yo sigo creyéndole a Dios. Yo sigo con valor a Cristo. Yo sigo entregándole el control. Yo sigo dándole la honra a Él. Yo sigo viviendo con gozo y seguiré gozándome, porque esta situación no me puede quitar el gozo. Por eso no es que nuestra fe no nos alcance, es que nuestra fe es puesta a prueba en una circunstancia que no planeamos. Y Pablo nos enseña que no tenemos que circunscribirnos a un resultado. ¿Lo tengo o no lo tengo? Vea, ellos vieron parte de la promesa. ¿Quién vio el resto de la promesa? Usted puede orar y usted puede decir, yo quisiera que a esta altura de mi vida yo tuviera una holgura económica mejor. Bueno, usted ve un pedacito de su promesa. Sus hijos van a ver otra promesa. Van a tener una mejor vida económica. Sus nietos van a tener una mejor vida económica. Sus bisnietos. Porque usted ve un pedacito de la promesa. Usted y yo somos la promesa real de lo que Dios le prometió a Abraham. Somos esas naciones, ese padre de multitudes. Y Él está aquí sentado y nos está viendo. No. Él vio un pedacito de la promesa, usted y yo vimos otro. No se concentre en la promesa. No se concentre en el resultado, perdón, si sí o no. Concéntrese en la prueba de fe, cómo tiene usted que actuar. Y finalmente la fe tiene que alcanzarnos para más que un cambio de circunstancia. Si usted tiene la fe puesta en un cambio de circunstancia, para allá no va a alcanzar. Se va a agotar. Eso es como el combustible que usted le echa al carro y usted no pasa a refiliar. En algún momento se le agota sin llegar a su destino. En algún momento esa fe se va a agotar. Tiene que alcanzar para exaltar a Cristo, superar la prisión y vencer la muerte espiritual. Tiene que alcanzar para exaltar a Cristo en medio de lo que usted y yo estamos viviendo. Yo quiero pedirle que usted se pueda poner de pie esta mañana. Y si Dios ha hablado a su corazón, usted puede cerrar sus ojos y levantar sus manos y decirle, Señor, yo te quiero seguir con valor en medio de mis circunstancias. Dígaselo. Yo te quiero seguir con valor en medio de mis circunstancias. Yo quiero honrarte porque yo sé que tú eres capaz de hacer lo que yo estoy esperando que hagas. Pero mientras lo haces, yo sé quién eres tú y yo te voy a seguir y te voy a honrar y te voy a amar. Yo quiero entregarte el control de mi vida. Yo no sé cómo, ni cuándo, ni siquiera si lo vas a hacer, pero yo te entrego el control para que tú decidas si vivo o muerto, si ahora o mañana.
si hoy o en 20 años, pero yo te entrego el control. Dígale, Señor, yo quiero vivir en gozo y seguir gozándome. Que esta situación no planeada en mi vida no me quite el gozo. Que yo pueda seguirme gozando en medio de la dificultad, que pueda seguirme gozando en medio de los problemas. Señor, aumenta nuestra fe esta mañana. Que en medio de nuestras prisiones sepamos que tú te manifiestas, que hay buenas noticias para los demás, que hay buenas noticias para nosotros, que tú usas nuestras prisiones para bendecir a otros, para ser de ejemplo a otros. Y que tengamos la plena seguridad que tú no nos avergüenzas, Señor. Tú no nos avergüenzas. Mientras usted sigue hablando con Dios esta mañana, quisiera pedirle si baja sus manos y sigue orando. Y si hay alguien en este lugar que no conoce a este Dios de la fe y que quiere conocerle esta mañana, yo le invito a que usted pueda hacer una oración conmigo y repita después de mí donde usted se encuentra. Diga, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz y perdonar mis pecados. Reconozco que tú eres el Salvador de mi vida y que quiero conocer al Dios de la fe. Gracias por amarme y no rechazarme. Así, con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada, yo quiero saber si alguien hizo esta oración conmigo esta mañana. Que me pueda levantar su mano donde usted se encuentra. Alguien que haya hecho esta oración conmigo esta mañana. ¿Nadie? Iglesia, le invito a que levante sus manos para quedar despedidos. Señor, gracias por tu palabra y por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Padre, envíanos esta semana con una dosis aumentada de fe, Señor. Que con valentía te sigamos. Señor, que podamos honrar tu nombre a través de lo que estamos viviendo. Señor, que lo podamos hacer con gozo. Que sigamos gozándonos toda esta semana, Señor. Que entreguemos el control de lo que nos está opacando nuestro corazón. De lo que nos está doliendo, Señor. De la prisión que podemos estar viviendo. Te entregamos el control a ti, Señor. Yo declaro que tú bendices nuestro entrar y nuestro salir, Señor, que será una semana de bendición, de prosperidad, donde tu Espíritu estará con nosotros, Señor, que tú potencias nuestra fe, Señor, a través de lo que hemos aprendido esta mañana en este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días.